del Ministerio de Salud Pública sobre la actualización de la situación epidemiológica del país frente a la COVID-19. Nos acompaña, como ya es habitual, el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del MINSAP. Doctor, buenos días. A ustedes, a Gisela, que nos apoya, a todos los que hacen posible esta transmisión y, muy importante, a todas las personas que nos siguen en diferentes lugares. Bueno, hoy un día favorable desde el punto de vista que no tuvimos fallecidos, no tenemos pacientes críticos, no tenemos pacientes graves. No obstante, en nuestros hospitales se mantienen ingresados 89 pacientes, en vigilancia 6, sospechosos 42 y confirmados 41. En la atención primaria de salud se vigilan por nuestros profesionales, especialistas, 61 personas con determinado riesgo clínico epidemiológico. En el día de ayer se procesaron 2.210 muestras en los laboratorios de biología molecular, los del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, 830, los del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología de La Habana, 469, los de Santiago de Cuba 193, el de Villa Clara 176, el del Hospital Hermanos Amejeira 324 y el del Centro de Investigaciones de la Defensa Civil 218. Como resultado del análisis de estas 2.210 muestras, se confirmaron 8 pacientes positivos a la COVID-19 en nuestro país. Y de esta forma ya se acumulan 168.545 muestras analizadas y con los 8 pacientes que se diagnosticaron ayer, pues hay un total de 2.340 casos confirmados a la COVID-19 desde que comenzamos en el mes de marzo, a principios de marzo, a realizar estos estudios en Cuba. Como siempre especificamos, el mayor número de muestras son de La Habana, 1.523, cifra que se ha mantenido siempre por encima de 1.500 y es un objetivo para poder, siendo la provincia de mayor complejidad desde el punto de vista epidemiológico. No obstante, en el resto de las provincias se procesaron, o del resto de las provincias, se procesaron 687 muestras, Pinar del Río con 66, Artemisa con 23, Mayabeque, que sabemos que tuvo un foco en San José de las Lajas, 190, Matanzas 34, Cienfuegos 49, Ciego de Ávila 47, Camagüey 60, Las Tunas 44, Holguín 41, y así, todas las provincias, y lo decimos porque antes de que diéramos estas informaciones, siempre había la interrogante de que en el resto del país no había casos porque no se procesaban un número determinado de muestras. De los 8 casos diagnosticados ayer, como ha pasado en las últimas semanas, 8 son cubanos, 6, o sea el 75%, son contactos de casos que ya habían sido confirmados anteriormente y ya en todo el acumulado de la pandemia, el 88,4% de todos los pacientes diagnosticados en el momento de realizar el mismo, pues eran totalmente contactos de casos confirmados. Estamos hablando de 2031. Sigue siendo el grupo de mayor riesgo. En 2 aún no se ha precisado la fuente de infección y eso hace que se acumulen 105 casos en los cuales se trabaja, se investiga, es el 4,5% de todos los casos, pero no se tiene todavía definida la fuente de infección. Con fuente de infección en el extranjero se mantienen los 162 casos que hemos dicho anteriormente, que representa el 7% de los casos de la pandemia. 4 del sexo masculino, 4 del sexo femenino, eso hace un total de casos confirmados en Cuba del sexo masculino de 1.178, el 50,3%, y del sexo femenino
1.162, que es el 49,6%. El 75% o 6 de los 8 casos diagnosticados ayer estaban asintomáticos al momento del diagnóstico y se acumulan en toda la pandemia 1.265 casos, el 54% de todos los diagnosticados que eran totalmente asintomáticos en el momento del diagnóstico. Si hacemos este análisis con los 90 casos que se han diagnosticado en los últimos 15 días, bueno, pues el 73,3%, o sea, se incrementa del 54 al 73,3%, no tenía síntomas en el momento del diagnóstico. De los 8 casos confirmados ayer, el mayor número se encuentra en el grupo de 40 a 59 años, son 4 casos. De 20 a 39 años, 2 casos, y menores de 20 años, pues 2 casos también. Estamos hablando de un niño de 4 años de edad, contacto de caso positivo ya diagnosticado anteriormente, asintomático en el momento del diagnóstico y que procede del área de salud del Cotorro en Cuatro Caminos. El otro es un niño también de 9 años de edad con las mismas características, contacto de un caso confirmado del área de Cuatro Caminos en el Cotorro y asintomático en el momento del diagnóstico. De esta forma ya se acumulan en Cuba 255 niños o menores de 18 años de edad confirmados con la COVID-19, todos con una evolución clínica favorable, sin complicaciones, y eso hace que el 97,6%, o sea, 249, ya se encuentre de alta clínica y algunos clínica y epidemiológica también. Todos los casos pertenecen a La Habana, de 4 municipios de La Habana, el mayor número, o sea, 5 de los 8 del municipio del Cotorro, y queremos especificar, porque como es natural, habíamos tenido varios días con 1 caso, 2 casos, 3 casos, y el tener 8, pues indiscutiblemente es un poco llamativo, ¿no? Esto obedece a un foco que afecta a 2 municipios, Mayabeque, con San José de las Lajas, y Cuatro Caminos con el Cotorro, en el municipio del Cotorro, y que indiscutiblemente estuvo relacionado con alguna irregularidad, que es lo que ha hecho que se produzca, cuando digo irregularidad me estoy refiriendo a algún incumplimiento de lo que está establecido para la protección de toda la población, y que, como es natural, conllevó a que se provocara un foco acá en Cuatro Caminos y un foco en San José de las Lajas. Reitero, no es que exista un evento, por lo menos hasta el momento. Ahí se ha trabajado muy bien por las 2 partes. Cuando digo muy bien, y creo que ayer yo lo expliqué, es haciendo estudio de gran parte de la población, perdón, gran parte no, prácticamente toda la población que estuvo relacionada con este evento o con estos focos, y que es lo que permite detectar estos casos que se habían contagiado en estos 2 focos. Reitero, es un foco que tenemos ahí y que no quisiéramos, fíjense, en las intenciones por lo que se trabaja, por lo que nuestro país trabaja, es para que esto no ocurra. Pero lamentablemente la contagiosidad de este virus y lo riguroso que hay que hacer o que se tiene que cumplir todas las medidas establecidas, pues pudieran en un momento determinado provocar focos de estas características. Que lo importante, primero, es que no ocurra, primero es que no ocurra, y segundo, una vez que se detecte con el sistema de vigilancia, pues atacarlo rápidamente
para que se pueda controlar y no se produzcan más contagios a punta de partida de esta situación. Esa es la situación. De todas formas, La Habana, su tasa es de 3,93, es inferior, su tasa en los últimos 15 días, su tasa de incidencia de casos confirmados por 100.000 habitantes en los últimos 15 días es una tasa de 3,93, que es inferior a la del día de ayer. En el caso de la provincia de Mayabeque tiene una tasa similar a la de ayer, 1,3, y en el caso de la provincia de Matanzas, también con un caso confirmado en los últimos 15 días, pues tiene una tasa de incidencia de 0,14. Las restantes 12 provincias y el municipio especial Isla de la Juventud, pues no confirman casos, como también decimos, hace más de 15 días, muchas hace más de un mes, y algunas de ellas hace más de 40 y pico y 50 y pico de días sin confirmar casos. Con estos casos diagnosticados podemos decir que de los 2.340 pacientes diagnosticados con la COVID-19, en Cuba se mantienen ingresados, confirmados, se mantienen activos 41, que es una cifra inferior a la que teníamos ayer. Todos con una evolución clínica estable, elementos favorables. Como dije al inicio de la conferencia, no hay críticos, no hay graves, y siempre lamentamos las 86 personas que fallecieron en nuestro país o que han fallecido en nuestro país como consecuencia de esta enfermedad. Ninguno en el día de hoy. Esto hace que Cuba tenga una letalidad del 3,67%, se mantenga en el lugar o en la posición, según casos confirmados y letalidad, según letalidad, en la posición número 19 en la región de las Américas, y pase al lugar número 99 en el mundo, lo cual es favorable desde el punto de vista de este indicador. Siempre mencionamos las 2 personas que fueron evacuadas al principio de la pandemia, 2 extranjeros, y en el día de ayer se dieron 10 altas. O sea, este es un indicador alta contra caso confirmado, contra caso ingresado, sigue siendo un indicador positivo desde el punto de vista de lo que se va logrando. Con estas 10 altas en el día de ayer, que todas son de La Habana, se acumulan un total de 2.211 pacientes de los 2.340 confirmados, o sea, el 94,5% que están recuperados, que ya se encuentran o de alta clínica y otros de alta clínica y epidemiológica. El mundo sin un control en algunos países. Anoche daban una conferencia del doctor Tedros, el director general de la Organización Mundial de Salud, explicando la situación que presentaba el mundo, o que presenta el mundo. Se mantienen los 185 países con casos de COVID-19. Ya ayer se diagnosticaron 181.553 casos en un solo día, y de esta forma ya la cifra asciende a 9.952.507 casos confirmados. Podemos decir que prácticamente 10 millones de personas infectadas en el mundo con esta enfermedad. Ayer se produjeron 4.621 fallecidos, y esto hace que se acumulen 498.519 fallecidos, prácticamente medio millón de personas que en el mundo han fallecido como consecuencia de la COVID-19. Eso da una letalidad de un 5,01%. La región de las Américas, no menos compleja, pues ya reporta 5.046.598 casos confirmados
al confirmar el día de ayer, valga la redundancia, 109.811 casos con la COVID-19 y ya representa el 50,71% de todos los casos reportados en el mundo pertenecen a la región de las Américas. Los fallecidos se incrementan a 244.783 fallecidos, al fallecer, valga la redundancia, 2.997 personas en el día de ayer en nuestra región para una letalidad de 4,85%. Siguen encabezando en cuanto al número de confirmados, en cuanto al número de fallecidos, los Estados Unidos y Brasil. Estados Unidos ya alcanzó la cifra de 2.510.323 casos confirmados al diagnosticarse ayer 42.486 personas. Estamos hablando de 42.486 personas que se diagnosticaron con la COVID-19 en los Estados Unidos. Igualmente fallecieron 500 personas en este país para un acumulado de 125.539. Brasil en el segundo lugar, pues ya alcanzó la cifra de 1.313.667 casos confirmados, al diagnosticar ayer 38.693 casos con esta enfermedad. Y una cifra muy elevada, fíjense que Estados Unidos tuvo 500, sin embargo Brasil tuvo 1.109 personas que fallecieron ayer con esta enfermedad, lo cual da un acumulado de 57.070 casos fallecidos en este país. Estos son los dos países que además son de la región de las Américas, por lo tanto sigue siendo el epicentro de la pandemia, que encabezan la lista de afectados, de casos confirmados y de fallecidos. Héctor, ¿tenemos alguna pregunta? Algunas preguntas, doctor, de usuarios de Cuba Debate. Comenzamos entonces. La primera pregunta dice: estimado doctor Durán, ¿qué hay del SUMA? ¿En qué quedó la fase de puesta en marcha de los estudios con el nuevo kit? ¿En qué estado están los desarrollos de los nuevos kits? Sí, se sigue trabajando. Se han hecho varios ensayos en población mediante estudios poblacionales con la tecnología SUMA, incluso el que recientemente terminó, que cuando se termine de procesar los datos los vamos a brindar a nuestra población, pues arrojó un número de casos positivos, positivos a la tecnología SUMA, que se siguen investigando. Se sigue trabajando, todavía no está totalmente terminado como para aplicarlo en nuestro país. Sabemos que este kit o este diagnóstico rápido pues detecta IgG, que es el anticuerpo que evidencia la existencia de una transmisión anterior, aproximadamente 15 días o más anterior. Por lo tanto, se sigue trabajando y en el momento que ya esté listo, que ya se haya cumplimentado todas las pruebas, que es un requisito para poner en práctica o en aplicar nacionalmente esta tira rápida, este diagnóstico, pues se informará y daremos todos los detalles. Eso es lo que hay. Siguiente pregunta. ¿Hasta qué fecha exacta está prevista la participación de estudiantes y profesores de las ciencias médicas en la pesquisa activa en las comunidades? Primero, reconocer el papel que han realizado nuestros estudiantes de ciencias médicas y los profesores, porque desde hace ya varios meses pues se encuentran incorporados al proceso de pesquisaje activo en la población, elemento de mucho valor en el control de esta pandemia. Por lo tanto, el trabajo de ellos ha sido muy importante desde el punto de vista de detectar casos que a lo mejor, si no se hubiera hecho ese pesquisaje, pues no se hubieran diagnosticado, no se hubieran aislado.
y no se hubieran hecho las acciones de control de foco. ¿Hasta cuándo? Todavía no está definido. Parece ser que por la evolución de la pandemia en Cuba, pero más que en Cuba, en el mundo y como van las fases, pues tal vez se necesite durante el mes de julio el trabajo de nuestros estudiantes y de nuestros profesores. Reitero, es algo en lo cual se está evaluando de acuerdo al comportamiento, pero posiblemente sea el mes de julio. Y ya después en agosto, bueno, pues haya tal vez un receso para que en septiembre puedan empezar su curso escolar. ¿Queda algo más? Así terminamos la ronda de preguntas, doctor. Bueno, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a Gisela, muchas gracias a todas las personas que nos siguen y seguimos en combate. El agradecimiento para usted, doctor, y por supuesto para todos los que nos siguen.